Bueno, muy buenas tardes. La Asamblea General de SECRE decidió en enero auspiciar este evento para profundizar ¿alguien más le falta? Profundizar y mejorar nuestra perspectiva común de la educación cristiana y de nuestro proyecto de SECRE que Dios nos ha encomendado. Le he dejado algún bosquejo de lo que voy a repasar y sin más vamos a entrarle para dar tiempo todavía a Donald y a Isabel para su participación. La parte mía correspondía a lo que es la historia y la esencia de escuelas cristianas reformadas. Si nosotros hacemos la pregunta básica, ¿por qué escuela cristiana? ¿Por qué? Debemos saber responder a esa pregunta. Otra pregunta muy importante es, ¿qué es una escuela cristiana? De una perspectiva de lo que nosotros sabemos o queremos que sea bíblica o reformada. En Deuteronomio 6, Dios le dijo a su pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sí, apaguemos celulares, incluyendo la mía. Vamos a apagar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Israel debía amar a Dios de todo su corazón, con todas sus fuerzas? ¿Cómo? Y aquí está la respuesta. La repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontelas, con fronteles entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa era la forma que Dios quería que Israel llegara a amar a Dios de todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ahora, cuando la Reforma Protestante sucede en el siglo XVI, los reformadores, ustedes conocen la historia, vuelven a la palabra de Dios. Y es en la Reforma Protestante donde nacen por primera vez escuelas cristianas tales como nosotros las conocemos. Nacen en los países específicamente luteranos y calvinistas: Alemania, Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y luego América, Estados Unidos. Martín Lutero puso mucha atención a esto, diciendo que si él no fuera pastor, fácilmente preferiría ser maestro de niños. Butzer, el reformador antes de Calvino, ¿verdad? Calvino estuvo bajo Butzer. Juan Calvino, los escoceses, todos iniciaron escuelas primarias, secundarias y universidades. Y esto se basó en varias premisas. No sé si está claro tu bosquejo ahí, pero ahí voy. Ahora, son 4 o 5 premisas sobre las cuales fundaron estas escuelas. Primero, la Reforma Protestante, ¿qué cosa? Va a tomar apuntes. La Reforma Protestante enseñó pero de una forma nueva, de una forma impactante, enseñó la igualdad de todos los hombres. Bajo el sistema católico romano había una división de la sociedad: el clero, la iglesia y el laicado. El protestantismo rompió esa división y enseñó la igualdad de todos los hombres. Antes de la Reforma había escuelas y universidades, pero era más que todo para el clero y para los políticos, para los gobernadores. Y Roma utilizaba la religión
bueno, no sé si fue tan consciente, pero mantenía las masas en ignorancia. De hecho, cuando Farel y Lutero y los demás comienzan, las grandes poblaciones de Europa no sabían leer, ¿verdad? En segundo lugar, otra premisa sobre la cual se fundaron las escuelas: todo hombre y mujer debe conocer personalmente a su Dios. Yo iba a ir apuntando estos, las premisas, ¿verdad? Premisas. A, la igualdad de todos los hombres. Ahora, B, todos deben conocer personalmente a Dios. Esto significaba, ¿cómo está Marvin? Trae tu etiqueta de llegada tardía. En la religión romanista, ¿cómo se conoce a Dios? A través de una serie de jerarquías. El padre local, que está relacionado con el obispo, con el arzobispo, con el cardenal, con el papa y con el vicario de Cristo, el papa, y luego Cristo en el cielo. No se promueve una religión de conocimiento personal de Dios. Y los reformadores decían que todo cristiano debía conocer a su Dios personalmente, y es la palabra de Dios en que Dios se autorrevela. El analfabetismo llegó a ser visto como una condición subcristiana. El analfabetismo. Ningún pastor ni cristiano debía estar conforme a que sus vecinos, a que sus seres queridos estuvieran analfabetas y que no tuvieran acceso a la Biblia. En casi todo lugar donde los misioneros, inspirados por la Reforma Protestante, salieron, enseñaron a leer, y el impulso por codificar idiomas, Wycliffe y otros traductores, el impulso por codificar idiomas que no tenían abecedario, era iniciado por protestantes. Desde Wycliffe y adelante, Lutero armonizó el alemán, Calvino el francés. En sus esfuerzos en la Biblia logró solidificar idiomas que no estaban escritos muy armoniosamente. Y los reformadores hicieron mucho, inclusive para el mismo idioma, y los traductores de la Biblia lo hicieron para otras culturas a donde fueron. C, como el hombre está puesto como mayordomo en la tierra, el hombre está puesto como mayordomo en la tierra, debe estudiar no solo la Biblia, sino la creación. Entonces, el mayordomo necesita conocer la Biblia como norma y la creación, donde Dios revela su poder y su sabiduría. Estamos hablando de las premisas por qué fundar escuelas. Y esas son premisas de los reformadores protestantes. Todo el movimiento de la ciencia moderna y la medicina moderna fluye del impulso de la Reforma Protestante. Ahora, algunos dirán, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Algunos dirán, nadie, y quiero decir que puede levantar la mano a objetar algún punto que estoy diciendo. Alguien debería levantar la mano y decir, sí, pero los árabes tenían arquitectura grande, tienen sus templos mucho, inclusive antes que Europa. Alguien debería haber dicho eso. Había medicina, cierto conocimiento. Hipócrates de Grecia era pre-Cristo, ¿verdad? Sí, había conocimiento de tecnología, hermanos. Los árabes, los hindúes, los griegos. Pero esos conocimientos nunca resultaron en un movimiento cultural que beneficiara a las masas.
India tenía suficiente tecnología para hacer el Taj Mahal, que es una obra de arte increíble, de arquitectura. ¿Y en qué benefició a las castas bajas de la India? Nada. La tecnología y arquitectura que tenía. Fue solamente bajo los conceptos protestantes del sacerdocio de todo creyente. Sacerdocio de todo creyente que Lutero recupera. Fue solamente bajo esta influencia y la mayordomía del hombre que pudo desarrollarse la ciencia, la medicina y la tecnología en los países específicamente protestantes, influenciados por el protestantismo. Otra premisa para la fundación de escuelas cristianas: el deber de los padres de pasar una fe robusta a sus hijos, a la siguiente generación. Vamos a hablar de eso momentáneamente, así que no voy a demorar mucho en esto, pero los reformadores cuando se descubrió la Biblia una vez más, al predicar la Biblia, encontraron, por ejemplo, Deuteronomio 6, donde dice que los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos en la casa, en la calle, de mañana a tarde, en todas las formas posibles, en los postes de las puertas, etcétera, etcétera. Todas las palabras de esta ley. Y la ley de Dios abarcaba ¿cuáles cosas? ¿Solamente cómo adorar a Dios el domingo? No, señor. La ley de Dios. Alguien, dígame un área de la vida que la ley no tocaba. No me van a poder hacerlo, porque la ley de Dios tocaba todo: las relaciones interpersonales, el trabajo, la familia, padres e hijos. O sea, toda área, toda actividad humana, la ley de Dios gobernaba. Así que cuando volvieron a la palabra de Dios, encontraron una fe robusta, y los padres tienen la responsabilidad de pasar la fe robusta a sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Ahora, entre más compleja se hace la sociedad, más desafiante se hace esa tarea. Cuando todas las cosas son muy simples, vivimos aislados, tal vez en el campo rural, la vida es menos compleja. Las escuelas podrían ser más simples. Entre más compleja se hace la ciudad, cuando empezó a desarrollar Europa, con base en estos principios, la vida se hace más compleja, más necesidad, más desafiante la necesidad de escuela, de una ayuda para los padres a capacitar a sus hijos con una fe robusta a la siguiente generación. Otra premisa para la escuela es la convicción de que el bienestar espiritual y física, solo proviene de la obediencia a la palabra de Dios y el desarrollo de los dones que Dios da a los hombres. Si el bienestar de Dios proviene, hermanos, a los que son obedientes en desarrollar sus dones, se hace necesaria una preparación y educación que capacite a aquella generación para que lo pueda hacer. De otro modo, seguirá pobreza. Pobreza en todo sentido. Pobreza espiritual y pobreza material. Ahora, vamos a ver los resultados. Voy a llenar la pizarra, después borro. Los resultados. Cuando practicaron los mejores valores de la Biblia, los países protestantes crearon las sociedades más honestas, más prósperas y más avanzadas en tecnología que la historia ha visto. Yo creo que esa declaración es innegable. Algunos intentan mostrar otras evidencias,
pero no pueden, en términos generales, negar de que cuando se practicaban los mejores valores de la Biblia, los países protestantes crearon las sociedades más honestas en sus sistemas judiciales, más prósperas y más avanzadas en tecnología que la historia ha visto. Ahora, nadie está diciendo que fueron países perfectos. Estados Unidos violó una y otra vez sus acuerdos con los indios de Norteamérica, ¿verdad? Pero aún el trato con los indios no los exterminaron como hacían muchos. Vamos a tener que reconocer que todo país ha tenido injusticias. Todo país ha tenido injusticias, ha hecho discriminaciones y ha hecho cosas malas. Pero en nivel relativo, el protestantismo creó un nivel de mejor justicia y de unas sociedades más avanzadas en tecnología que las no protestantes. Ahora, la escuela cristiana jugó un papel importante en esto. ¿Sabe cuándo fue fundada Harvard? ¿Alguien quiere decirme cuándo Harvard fue fundada? ¿1636? Trate de ubicarse en la historia en 1636. La Confesión de Fe de Westminster aún no se había escrito todavía. Esto es el principio de la Reforma todavía. Calvino muere en 1500, ¿cuál es, Nathan? ¿59? Algo así, no, 60 y qué? 64. 63 o 64, por ahí, ¿verdad? Calvino muere ni 50, 70 años antes de que los puritanos protestantes en el Nuevo Mundo están fundando una universidad. Ya tenían escuelas. Los puritanos, antes de fundar otras instituciones de gobiernos y económicas y otras instituciones, fundaron escuelas. Fue lo primero. Yale fue fundado en 1701 y Princeton, que el primer presidente fue Jonathan Edwards, fue en 1746. Oiga, y estos llegaron a ser las grandes instituciones conocidas. Hoy son paganas, hoy son ateas, lamentablemente, pero fueron iniciadas por cristianos comprometidos hasta la médula con la educación fuerte, la educación buena. Entonces hablemos brevemente de una historia de las escuelas reformadas en breve. Ya Lutero y Melanchthon habían luchado por establecer escuelas en Alemania en los 1530s y 40s. Butzer había fundado la primera escuela en Estrasburgo en 1538. Lutero, los 1540. Pasen. ¿Cómo están? Butzer. Pasen con toda confianza. Tome una hoja del examen. Pásele el último. Butzer en Estrasburgo, 1538. Estrasburgo. Pasen adelante, ¿cómo están? ¿Traen su hoja de llegada tardía? Ok, está bien. ¿Cómo está, Leo? Tome. Ahí está la cámara, entonces. Ok, seguimos con la historia. Butzer había fundado su primera escuela en 1538.
Farel trabajó en lo mismo en Suiza. Farel, en Suiza. No debemos ignorar el papel que jugó las escuelas cristianas en la misma reforma y el subsecuente crecimiento de las iglesias protestantes en Europa se remontó sobre escuelas cristianas. Ahora, en 1500, Calvino, entre las otras poquitas cosas que hacía, mira, cuando uno analiza todo lo que Calvino hacía, inclusive canciones, himnos, órdenes eclesiales, relaciones ecuménicas, además de comentarios sobre toda la Biblia y cartas que llenaría este cuarto, ¿verdad? Entre las pocas cosas que Calvino hizo, en 1559, él está solamente a 4 años de morir, ¿verdad? Entonces promovió el establecimiento de una escuela en Ginebra. Ahora, Calvino todo lo hacía muy bien. ¿Sabe cuántos alumnos tenía en tan solo, voy a ver aquí, en tan solo 5 años? Él promovió primaria y secundaria y la academia, universidad, que era teología, lógica, para pastores y otros, ¿verdad? En tan 5 años tenía 1,200 estudiantes la primaria y secundaria y 300 alumnos la academia. Ahora, todos esos niños no estaban en escuelas antes. El catolicismo no se había interesado en nada. Y en Ginebra, Calvino decía a todos, ¿verdad? Y apoyaron este tremendo esfuerzo. El ser humano necesita conocer a su Creador y servirle. Y para ese fin necesita estar capacitado. Entonces fundaron la famosa academia y la escuela en Ginebra. El compromiso con sus tareas de estos primeros reformados era incondicional. Yo leí en algún lado que no pude encontrar, solo estoy tratando de relatar lo que mi memoria cada día menos aguda todavía recuerdo. Se cuenta, por lo menos lo que yo recuerdo, tal vez alguien puede confirmar o desconfirmar este relato. Se cuenta que Teodoro de Beza, que fue el seguidor a Calvino, ¿verdad? Calvino ya está muerto. Beza está viejo. Beza muere casi a los 90 años, 80 y no sé cuántos años. Beza es rector de la academia, la universidad, y también había sido supervisor de la escuela, entre otras cosas que él hacía también. Las guerras entre ciudades católicas y protestantes no habían cesado. No me acuerdo si era Savoy, que casi siempre estaba creando problemas para Berna y para Ginebra. No sé si era Savoy, probablemente estaba sitiando a Ginebra. La ciudad tenía sus murallas arriba, los guardias puestos, las puertas cerradas y estaban bajo sitio. Pasó un mes. Imagínense ustedes, estudiante, ¿verdad? La ciudad está sitiada. La comida es la que ustedes tienen en la ciudad. Hay que estar racionando el agua. En cualquier momento rompen la pared en una noche, ¿verdad? Entonces la cosa está tensa. Pero bueno, tal vez se van. Entonces el primer mes siguen estudiando todos un poquito inquietos, ¿verdad? Los chamacos y los estudiantes, pero bueno. Pasa otro mes, pasa tercer mes, pasa cuarto mes, todavía está bajo sitio. Ya la gente estaba que ya no se podía concentrar. Los profesores le dijeron a Beza, mire, Teodoro, que él ya estaba jubilado, pero ayudando a supervisar, dice, ya no podemos. No, tiene que seguir, no ha invadido el enemigo, Dios lo tiene con vida, siga. No podemos. Tiene que seguir, dice Teodoro. Hagamos una cosa, si usted quiere seguir, aquí está todo. Siga usted, nosotros nos vamos. Y a los 80 años, Teodoro de Beza agarró todas las materias.
y siguió dando clase. Así era el compromiso incondicional y la visión de aquellos primeros reformados. Las primeras iglesias reformadas enfatizaban la responsabilidad de los padres y el hogar de asegurar una buena educación para sus hijos. Las escuelas debían completar lo que los padres hacían en casa, no ser sustituto. Ojo, voy a repetir. Los reformadores consideraban que la escuela ayudaba a completar lo que los padres hacían en casa, no sustituir lo que los padres no hacían. Los reformadores consideraban que una educación básica era obligatoria por motivo moral ante Dios. Para los reformadores era inmoral no desarrollar los dones que Dios le había dado. Era una inmoralidad. Y yo espero, hermanos, comunicar con todos nosotros aquí el afán, aquella inspiración que dio motivo a lo que nosotros conocemos como escuela cristiana. Porque se han levantado otras escuelas cristianas no con esta raíz, ¿verdad? Mucha iglesia pone su escuela cristiana y da clases con Biblia y la llaman una escuela cristiana. Yo quiero comunicar en esta tarde la raíz nuestra, ¿verdad? De dónde nosotros en esta institución, dónde tenemos nuestras raíces y de dónde chupamos nosotros. Y esta es la idea de los reformadores, que creían que todo hombre ante Dios era igual, que todos somos hechos a la imagen de Dios, que todos somos sacerdotes ante el Señor y mayordomos de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y hacia ello es una inmoralidad dejar que un niño por pereza o por falta de proveerle una educación se quede sin desarrollar sus dones intelectuales y también mecánicos. Ahora, lamentablemente esto todo se ha perdido. La escuela no tenía un fin egoísta. Y yo me acuerdo hablar con muchachos y hasta padres. Yo voy a estudiar para pegar un buen trabajo. Quiero que mi hijo estudie para que no tenga que trabajar en lo que yo trabajé, sino que gane mucho trabajo. Hermanos, ahorita voy a hablar más de los desacuerdos de nuestro proyecto con los demás afuera. Pero recordemos, hermanos, que para los reformadores, la educación cristiana fue una respuesta ética y moral ante el Creador, que nos va a pedir cuentas para el uso de nuestros dones en el servicio de Dios y de nuestro prójimo. Aquí vemos la primera diferencia con el concepto moderno occidental de la escuela. Desde John Dewey y los positivistas en adelante, la educación ha sido promovida como un instrumento de utilidad pragmática para la sociedad. John Dewey y los demás en Estados Unidos fundaron las instancias gubernamentales para que las escuelas públicas fueran instrumentos en un MEP, en un Ministerio de Educación Pública, instrumentos para fines pragmáticos para la sociedad. Su única norma es horizontal. En este enfoque, ¿verdad? De Dewey y el pragmatismo. Su única norma es horizontal. El hombre solo responde ante el hombre. Esto se ha deteriorado hoy en un egoísmo bastante profundo. Ya nos olvidamos de la sociedad y la educación se vuelve simplemente una herramienta para mí, para yo tener mi trabajo, o mi carrera o realizar mis sueños. Los valores bíblicos fueron adoptados plenamente por los reformados en Holanda. Por ejemplo, el sínodo de Dort. Fecha del sínodo de Dort, Nathan.
1618. El sínodo de Dort, en su artículo 21, es que Nathan está en clases conmigo, pero no llegamos a ese punto todavía. En su artículo 20, oiga, esto era parte de un gobierno eclesial. El artículo 21 de Dort, que fue un sínodo grande que definió lineamientos doctrinales y también eclesiales. Ese artículo requería que las iglesias fundaran escuelas cristianas. Tanto padres como congregaciones locales debían colaborar para el sostén de las escuelas. Había ayudas, debía haber ayudas de parte de las iglesias para familias más pobres, pero las iglesias con los padres tenían un deber de fundar escuelas cristianas. Al principio, en Holanda y en muchos lugares, al principio eran las iglesias y los padres que fundaron las escuelas juntos. Pero como el Estado, especialmente en el caso de Holanda, como el Estado era compuesto de reformados, poco a poco los gobernadores, los gobernantes en el Estado ofrecían ayuda. De ahí, ¿quién va a rechazar ayuda? Especialmente en escuelas que son caras, ¿verdad? Pero esto fue un gran error, porque tanto la iglesia se fue liberalizando y el Estado se fue secularizando. Al llegar los años de los 1700, el Estado ya es secular y la iglesia se ha vuelto liberal. Así que las escuelas eran arrastradas por estas influencias y los padres no tenían acceso más a sus escuelas. Después de los desastres europeos de la Revolución Francesa y el régimen de Napoleón, los reformados tenían que tomar una decisión. Padres verdaderamente reformados en Holanda tuvieron que tomar una decisión porque tenían que pelear por el derecho de establecer sus propias escuelas una vez más. Ahora, al llegar temprano después de la Revolución Francesa, ¿qué es la Revolución Francesa? Los 90, ¿verdad? Ahora, al llegar a los primeros años del siglo XIX, en Holanda, las escuelas no tenían libertad. Se decía, ¿suena familiar? Debía haber tolerancia para toda persona en Holanda, incluyendo las escuelas privadas, no podían ofender ni a judíos ni a personas católicas romanas en las escuelas. No podían decir nada en su escuela que ofendiera a estas personas. Ahora, los reformados, convencidos, cristianos, no podían tener sus hijos en escuelas donde el Estado estuviera dictando lo que podían hacer y no podían hacer en cuestiones doctrinales y morales. Lucharon y lucharon, no lograron mucho en Holanda, el Estado mantuvo control, pero muchos de ellos, oiga, impulsados por el deseo de tener escuelas, emigraron a Estados Unidos. Emigraron a Estados Unidos sobre el asunto de escuelas. Y esos llegaron los antecedentes de mi esposa, los holandeses de Michigan y de Iowa. Al llegar a Michigan y Estados Unidos, encontraron que los reformados en Estados Unidos les había pasado lo mismo que en Holanda. La Reformada de América, la Iglesia Reformada de América, que es una denominación muy vieja, holandesa, estaba conforme con que el Estado manejara las escuelas. Y ellos estaban conformes con las escuelas públicas. Pero las escuelas públicas era igual, no se podía ofender, no se podía enseñar, etc. Y esos holandeses dijeron, no vinimos hasta aquí a tener la misma situación que en Holanda. Y ellos se separaron de la iglesia, establecieron la iglesia a que yo pertenecía, la iglesia cristiana reformada.
Y su punto de separación fue sobre el derecho y la libertad de fundar escuelas cristianas libres. Eso fue a finales de los 1800. El sínodo de la Cristiana Reformada en 1898, el sínodo declaró que la educación cristiana era un deber incontrovertible para todo padre cristiano. Un deber incontrovertible de todo padre cristiano. Y ellos dieron 4 bases para su decisión y ustedes tienen las 4 bases en su bosquejo. La primera base es: la palabra de Dios manda que nuestros hijos deben ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Esa crianza, como hemos mencionado, no es aquel reduccionismo a que mucho cristiano lo reduce. Sí, pero en la casa yo lo crío bajo disciplina y amonestación. Hermanos, consten, estos reformados interpretaban ese versículo como lo que dice: criar. ¿Quién tiene más tiempo a sus hijos? El profesor, más que usted. Bueno, están en su casa dormidos, pero usted los ve rapidito en la mañana, vienen a casa y hacen cosas y se acuestan. Pero el profesor, bueno, hemos acortado horarios, pero vamos a alargar horario más aún. El profesor en muchos casos ve más horas. Digamos que no son más horas, digamos son igual, o digamos que son un poco menos, pero aunque sea así, la crianza y la disciplina en amonestación del Señor, ¿quién está participando en eso si no es el profesor? Ahora, es por esto que estos reformados decían que una base incontrovertible para la educación cristiana es que los padres están bajo un juramento ante Dios de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo puede un no cristiano criar un hijo en disciplina y amonestación del Señor? Es imposible. Y por eso decían, la educación cristiana es consecuencia necesaria de la fe. Segundo, al bautizar a sus hijos, los padres hacen una promesa delante de Dios de hacer esto. Los que no bautizan niños, aún así hacen promesa ante Dios, presentan a su hijo y hacen una presentación. Todo padre cristiano ha hecho una promesa ante Dios de hacer esto. Al presentar nuestros hijos ante el Señor, le agradecemos este privilegio y también nos comprometemos a levantarlos en el temor del Señor. 3, a mí me encanta la consistencia de estas 4 bases. No debe existir ninguna división entre los diferentes aspectos de la educación cívica, social, religioso, ya que todos están bajo la autoridad de Dios y su palabra. Esta es una base filosófica muy fuerte, hermanos, para la educación cristiana. Si todo está bajo la autoridad de Dios, y si su ley abarcaba todo, y si el evangelio lo afecta todo, hermano, no puede haber neutralidad, ¿verdad? La famosa neutralidad. No hay neutralidad. No podemos ver cívica, ¿verdad? Historia, matemática. Esas cosas son neutrales. Después vamos a ver Biblia y valores aquí. Ya esos cristianos. No, hermano. No es posible. Dios habla de cívica, Dios habla de historia, Dios habla de su mundo de orden, de la lógica y la matemática. Eso pertenece a Dios. Entonces estos reformados decían, vea, la escuela cristiana es necesaria porque todo, y base número 4, el honor que le debemos a Cristo demanda una educación cristiana, ya que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y la tierra. Efesios 1. Esto incluye autoridad sobre la educación, la ciencia y todo aprendizaje. Si a Cristo Dios Padre le dio toda autoridad,
¿Tiene Jesús autoridad sobre la educación o no? Por supuesto. ¿Se le reconoce la autoridad de Jesús en escuelas seculares, ateas, impías? No. Y es por ello que se requiere educación cristiana donde se reconoce la autoridad de Jesucristo, donde se reconoce su prioridad. Ahora, estos principios fueron el comienzo de una lucha por aquellos inmigrantes pobres de educar a sus hijos en forma cristocéntrica. Y ellos lograron mucho, esta denominación logró mucho, una red de escuelas fuertes, excelentes materiales, algunos de los cuales nosotros estamos usando. Pero como sucede y ha sucedido, hermanos, esta misma denominación hoy se ha vuelto más liberal en teología y tristemente sus escuelas ya han perdido su carácter original. Esta denominación hoy acepta errores en la Biblia, acepta la evolución, minimiza el antítesis entre el saber, ¿verdad?, en la educación, y se han vuelto sus escuelas en muchos lugares se han vuelto meramente escuelas privadas. Lo que ha sucedido con escuelas bautistas, escuelas metodistas, escuelas presbiterianas, escuelas reformadas, mucha escuela que empezó bajo un enfoque de fe, y esto hoy, y son miles alrededor del mundo, hoy simplemente retienen el nombre iglesia tal, cristiana, ¿verdad?, y es meramente una escuela privada. No es nada que ver, no tiene nada que ver con este enfoque. Voy a borrar. ¿Dónde está el número? ¿En qué número estamos? Yo tengo 3 en esta hoja, no sé por qué. Pero no lo cambié. 4. La naturaleza de qué? Lo que no es. Naturaleza. Naturaleza. Lo que no es. Primero debemos decir lo que no es la escuela cristiana y lo que es. Brevemente. A mí me costó, ya tengo 31 años en Costa Rica, me costó 29 años comprender ahora, ya que lo tengo claro, lo que voy a compartir con ustedes. La escuela cristiana no es una asociación de socios para beneficiarse. Asterisco, 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 asterisco. La figura de una asociación nos es exigida en Costa Rica porque la única figura legal para organizar algo como lo que tenemos. Pero no compete a la esencia de esta escuela cristiana. Las asociaciones son organizadas para beneficiar a los socios. Y a mí me costó, de hecho fue otro hermano de mi iglesia que me explicó esto, porque yo no entendía por qué no se entendía. Yo he luchado con esto hasta poder aclararlo finalmente, hace poquito. Las asociaciones en Costa Rica existen para beneficiar a los socios. Y es por eso que muchos querían ser socios de SECRE, porque esperaban una beca ya yo soy socio, merezco la beca. Mire, nosotros somos una asociación por fuerza. Somos una asociación legal por la fuerza. Pero la mística de esta escuela es otra. Acabo de relatar lo que hicieron los padres cristianos en Europa, en Holanda. La idea de ellos era aportar, luchar por sus hijos.
No se trataba de beneficiarse de una educación privada. Y ese es nuestro problema en Costa Rica. Muchos padres, si pueden, si tienen los medios, quieren una educación privada porque creen que va a preparar mejor a su hijo para que gane más dinero. Ahora, nosotros necesitamos quitarnos de la mente absolutamente todo concepto de asociación en Costa Rica. Necesitamos quitarnos de la mente los propósitos normales de las asociaciones en Costa Rica. Tenemos una asociación por fuerza legal, pero el concepto de socio de asociación es al revés. Lo hemos experimentado en nuestras propias iglesias. Personas piensan que automáticamente por ser reformado deben tener privilegios, trabajo, becas, lo que sea. Hermanos, por eso yo empecé con la historia de los reformados. Nadie estaba buscando privilegios, estaban buscando servir al Señor. Estaban dispuestos a derramar sudor, sangre y esfuerzo para que su hijo sirviera a Dios. Es un asunto moral ante Dios. Eso no es un asunto de comodidad, de acomodarnos, de buscar privilegios nuestros. Mi padre fue pastor de una iglesia reformada mediana con salario bajo. Cuando llegamos a Edgerton, Minnesota, donde yo estaba en 8º grado, había una muchacha rubia que me llamaba la atención, que era poco callada, pero poco a poco... pero yo no iba a hablar de eso. Fue mi esposa. Cuando primero nos conocimos en 8º grado. No iba a hablar de eso. Mi papá, volvamos la cinta. Mi papá era pastor de una iglesia reformada mediana con salario bajo. No sé si podía, yo estaba como dije, en 8º grado en colegio. No sé si podían haberle pagado más o no, pero no tenía mucho salario. Ahora, yo no podía comer en la soda de la escuela porque no teníamos dinero. Había una escuela pública en el pueblo y una escuela cristiana, y me matricularon en la escuela cristiana. En el colegio, yo tenía que agarrar mi bicicleta, viajar a la casa, mientras los demás comían en la soda y todo olía más rico y no tenía que perder tiempo y todo el asunto. Yo tenía que agarrar mi bicicleta, ir a la casa a almorzar una sopa o un sándwich y volver al colegio. Pero nunca escuché una sola queja de mis padres. Es más, yo ni sabía la lucha que tenían para tenerme en la escuela. Ellos más bien apoyaban 100% a la escuela, a los maestros. Me decía, papá, te metes en problema en la clase y aquí doble. 100% era el apoyo a los maestros. Y siempre era así. Yo nunca llegaba a cuentear a mi papá. Si me metí en el problema, que más de una vez me mandaron al director, yo llegaba a todo. ¿Cómo le fue? Excelente, papá. En el momento como joven yo no apreciaba el sacrificio que ellos estaban haciendo porque yo no sabía nada. Ellos no decían nada. Es hoy, al reflexionar sobre el costo de la educación, me impresiona su aporte, me impresiona su sacrificio por nosotros, sus hijos. Y ahora reflexionando, ahora sé por qué mi mamá compraba ropa de segunda y sacaba su maquinita de coser para remendar nuestros pantalones reventados. Ya sé por qué todos nuestros muebles eran muebles recogidos de casas abandonadas. Ahora sé por qué un sábado no podía ir a jugar con mis amigos antes de lijar y barnizar una silla que ocupábamos, que papá había recogido de algún lado. Ahora sé por qué mi papá hacía unas hortalizas terribles, más grandes que este patio aquí. Y yo tenía que deshiervar vainicas y chile dulce y tomate antes de ir a jugar. Ahora entiendo por qué papá compraba lotes de gallinas ponedoras que ya estaban caducas. 100 gallinas, me acuerdo, el sábado. 100 gallinas, a cortarle la cabeza,
a meterlas en agua caliente, a desplumarlas, a destriparlas, a sacar esos huevos sin cáscara, ¿verdad? Cuando se sacan los huevos todavía no. Un olor terrible de plumas mojadas y tripas, y mamá enlataba 100 gallinas para el invierno, para que nosotros comiéramos. Ahora sé. Ahora entiendo el por qué. Porque no tenía el dinero ellos para poder mandarnos a la escuela de su propio salario. Mis padres entendían que su función era hacer un aporte positivo y abnegada para la educación de sus hijos. Y esto incluía apoyar económicamente y moralmente los esfuerzos de mis maestros. Esta es, hermanos, la única actitud que sostendrá una verdadera escuela reformada. Entonces, no es una asociación, no es mundana. La escuela no es una escuela mundana. ¿Qué queremos decir con una escuela mundana? Una escuela donde permiten fumar monte en el pasillo y donde organizan bailes y... No. Bueno, eso sería una escuela mundana también, pero no me refiero a eso. ¿Qué sería una escuela mundana, hermanos? Una escuela mundana, a que yo quiero señalar, es una escuela que se mide el éxito por criterios del mundo. Esa es una escuela mundana. Del peor tipo. Del peor tipo. Porque no es el mundo que fija los criterios para una escuela cristiana, jamás. ¿Y cuál es una escuela exitosa según el mundo? Una escuela exitosa según el mundo, mucha gente. ¿Ah? Como los pastores cuando se reúnen. Casi siempre una de las preguntas que se hace, hermanito, ¿y cuántos fieles hay en la iglesia? No sé si los directores se preguntan cuántos alumnos se tienen, me imagino, ¿verdad? ¿Y cuántos están manejando? Tenemos 2,000. Uy. ¿Cuáles otros criterios del mundo, hermanos? Los edificios. Viera usted, yo fui al colegio tal y tal, y mire, tiene una planta, un plantel, pero bellísimo, piscina atrás, también tiene natación, tiene canchas de tenis y de fútbol. No sea, ¿verdad? Criterios del mundo. Otros criterios. Todas las extras que pudieran ofrecer. Ahí hay de todo. Hay música, hay drama, hay ballet, hay arco, deporte, todo lo que usted quiera. Pregunto, ¿nos medimos nosotros según criterios del mundo? Girolamo Savonarola, en los 1400, dijo: la primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía cálices de madera, pero pastores de oro. Estaban dispuestos a morir por sus rebaños. Hoy dice, tenemos cálices de oro. Todo el lujo de la iglesia, pero pastores de palo. Nosotros jamás estamos contra las condiciones adecuadas y buenas. Hicimos un esfuerzo de hacer un techo que está bien lindo y damos gracias a Dios porque hacía falta, y jamás vamos a estar en contra de condiciones que favorecen la tarea. Pero eso no mide el éxito, hermano. Eso no mide el éxito. En 1 de Juan 4:1, el apóstol dice: probad los espíritus si son de Dios. Y en este asunto, hermanos, hay una terrible debilidad en el pueblo de Dios de analizar críticamente las cosas, y también en el asunto de la educación. Yo consto, porque hice una encuesta, así que se lo puedo constar por escrito. Yo consto que el pueblo de Dios no está pensando críticamente en muchas áreas. Hice una encuesta sobre el calentamiento global y fue fatal. Los cristianos son más paganos en su pensamiento del ambiente que cristianos y bíblicos. En cuanto a la política, he constado que muchos cristianos no leen las plataformas de sus candidatos y hablan paja. Y en la educación, una gran mayoría de padres cristianos
creen que si tiene el sello del MEP, debe ser bueno. Y hoy, hermanos, más y más es al revés. Porque tristemente nuestro propio Ministerio de Educación Público, que debe cambiar su nombre, porque ya no es ministerio, no es servicio, es un órgano que demanda y fija y exige. El MEP se ha vuelto brazo fuerte de una agenda contra la familia, contra el cristianismo y contra Dios. Está comprobado que miles y miles de jóvenes cristianos, no estoy hablando solo de Costa Rica, de toda Latinoamérica, salieron de sus escuelas cristianas o privadas, salieron de sus iglesitas evangélicas para ir a la universidad a perder su fe. A perder su fe porque se toparon con algún profesorcillo ateo, evolucionista, pagano. Miles de jóvenes perdieron su fe yendo a la universidad, hermanos. ¿Cómo es posible? El éxito de la educación solo se mide por un criterio. Apunte esto. El éxito se mide por un criterio. Y no es un criterio fácil de medir. El éxito de nuestro trabajo se mide solamente por el carácter del estudiante que sale de esta institución. Ese es el único criterio de éxito, si nosotros tuvimos éxito, sí o no. Sea que salga a estudiar o a trabajar, lo que sea. El criterio de éxito es lo interno, no lo externo. Sí, es difícil medir esto. Aceptamos que es una tarea difícil, pero en última instancia, una educación exitosa se podría dar bajo un árbol o en una cueva, en última instancia, con tal de que el carácter del niño sea íntegro ante el Señor y salga a servir al Señor y a su prójimo con integridad. Pidamos a Dios su ayuda en las cosas externas, por supuesto, necesitamos. Las cosas externas son ayudas, son instrumentos, pero no miden el éxito, no componen el éxito. El empeño verdadero que tenemos que poner, hermanos, es el trabajo interno en la mente y el corazón del alumno. Entonces, ¿qué es? Lo que es la escuela verdaderamente cristiano. Originalmente eran los padres con sus iglesias que administraban las escuelas, y así empezó SECRE. Empezó SECRE con un pequeño comité hecho de padres y de oficiales de la iglesia de Tepeyac. Ahora, como mencionamos, bajo la presión de legalizar una asociación, se formó una asociación y fueron integrándose en la asociación personas que no eran ni padres de familia ni oficiales en ninguna escuela. Y no ha dejado de crear problemas de visión. No ha dejado de crear problemas y dificultades de educación. Todos están familiarizados con el famoso triángulo. Iglesia, hogar, escuela. ¿Y dónde está el niño? Aquí en el medio, ¿verdad? Yo no sé quién primero inventó el triángulo. Preguntamos, ¿es bíblico este triángulo? ¿Tiene base bíblica pensar en este triángulo? Claro que sí. Toda la Biblia. Pero solo voy a mencionar un versículo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. ¿Dónde están los tres? Efesios es una carta a la iglesia en Efesios. Los que componen el objeto de este versículo son padres de esta iglesia, hogares cristianos. Pablo escribe a Éfeso: dígale a los padres que críen a sus hijos en amonestación
el Señor, la escuela, la tarea educativa, que críen en disciplina y amonestación del Señor. Está el triángulo, es sencillo. En la Biblia hay una relación estrecha entre iglesia y hogar. Y es el hogar responsable por la tarea de criar en disciplina del Señor. En nuestros tiempos seculares, estos conceptos son extraños. Yo lo sé. Hemos llegado a ver la escuela como algo totalmente separado. Nosotros los padres escogemos una escuela de diferentes opciones según nuestros medios. Entonces llevamos nuestros hijos a un lugar aparte que ofrece un servicio. Vemos la escuela como un restaurante o boliche o algún servicio que nos brinde. Yo escogeré mi servicio, especialmente las escuelas privadas. Pero en el caso de la escuela pública, y en el caso de Costa Rica, el MEP rige para todas las escuelas, al otorgar al Estado los criterios de la educación de nuestros hijos, en manos de quien hemos entregado la crianza, amonestación y disciplina. ¿En manos de quién? ¿En manos de quién hemos entregado la formación de la mente y alma de nuestros hijos? ¿A una persona desconocida? ¿Una persona no escogida por los padres? ¿Una persona que posiblemente ni comparte nuestra fe, ni la visión del mundo que nosotros los cristianos tenemos? Entonces, finalizando, ahí tienen en sus hojas las premisas de la educación secular que nosotros rechazamos. Nosotros rechazamos la premisa que es prerrogativa del Estado dictar lo que debe estudiar nuestros hijos. Esto es por mandato de Dios, hermanos. Es que la Biblia de principio a fin dice que Dios nos dice cómo criar a nuestros hijos. Es Dios que lo dice. Nosotros no estamos siendo rebeldes a nadie. Nosotros estamos siendo obedientes y humildes. Nosotros no podemos aceptar de que sea el Estado que dicte lo que estudien nuestros hijos. Ahora, nosotros tenemos un problema, porque el Estado lleva un garrote y puede cerrar escuelas. Entonces, nosotros todos tenemos que orar mucho por nuestros administradores y docentes, porque nosotros estamos caminando una navaja. No aceptamos que el MEP nos dicte. Sin embargo, tienen el poder de poder cerrar y venir y poner las tiras amarillas y cerrar la escuela. Entonces, hermanos, esto requiere mucha sabiduría. Esto requiere sensatez. Segundo, yo no sé si alguien tiene preguntas en cualquier cosa, porque ahorita voy a terminar y yo quiero tomar café. Así si tiene alguna pregunta, levante la mano ahora, ¿verdad? Segundo, rechazamos que la escuela deba formar ciudadanos definidos por un ministerio de educación y no por los padres de las escrituras. Hermano, ¿qué derecho tiene el MEP de decir queremos que, voy a usar mi ejemplo favorito, queremos que saque un grado tal en matemática? Yo no habría pasado bachillerato en Costa Rica. Yo era terrible en matemática. Tras que la odiaba, era malo. No sé, me hubieran frenado toda mi carrera en teología. Yo estudié lenguas, yo estudié historia, otras cosas, filosofía. No estudié matemática. Doy gracias a Dios por los matemáticas, los felicito, los amo. Porque para que usted haga lo que yo no quiero hacer. Yo no jamás inventaría una computadora. Son los matemáticos que tienen que inventar eso. Los alabo. Pero no es justo que un MEP a mí me diga, como usted no pasa bachillerato en mate, salado, papito, vaya y imprima toda su vida. La de menos, por eso estoy ahí. Vaya y haga otra cosa. Y no puede estudiar. Eso no es justo. No es justo ante Dios, no es justo ante los hombres. Nosotros no aceptamos, rechazamos que sea el MEP que defina. Entonces nos vamos a rebelar, vamos a protestar. Y aquí en estas aulas, hermanos,
vamos a tratar de que pasen, pobrecitos, Dave, haga lo que pueda. Aquí está Eida y los demás matemáticas. Ayúdeles a que pasen bachillerato. Pero nosotros no creemos en ese molde. Los sistemas de escuelas públicas hoy sirven a los arquitectos del Estado. ¿Por qué encontramos en todo país donde empezaron los homeschools? Porque los gobiernos han brincado, han multado, han hecho preso a aquellos padres. ¿Por qué? ¿Qué es el gran problema? Está comprobado que los homeschools siempre salen mejores notas. Yo creo que Grace fue a homeschool, ¿verdad? Siempre sacan mejor, está comprobado. Siempre superan el promedio de todos los demás de las escuelas públicas. ¿Y por qué el Estado está tan en contra del homeschool? Porque no puede manipular el cerebro de esos niños que están bajo sus padres solamente. Ese es el problema. Alemania todavía está con guerras. Padres que no quieren que sus hijos reciban budismo y les están multando $10,000. El equivalente en euros, no sé cuánto. Rechazamos, hermano, que el MEP tenga la autoridad de dictar el molde de nuestros hijos. Dios ha dotado cada uno con sus propios dones. Yo no tenía matemática. Yo pudiera haber cursado álgebra, ya nada, ni eso, pero bueno, hasta ahí. Y nada más. 3, rechazamos la idea de que valores sean una parte de cívica y no integrales a todo aspecto de la educación. Valores no es una materia. Valores no es algo que se añade, que se agrega. Los valores son en todo. Todo tiene valor. Creemos en una antítesis. O está pro Dios o contra Dios. 4. Rechazamos el concepto de la escuela como una entidad privada que brinda un servicio a sus clientes. Ya hablamos de esto. La escuela reformada no es un servicio pagado en primer lugar. Y debe ser visto como un esfuerzo conjunto de creyentes bajo las Escrituras. Puse algo aquí que no leo. Bueno, el hecho que nosotros hayamos tenido que elaborar contratos. Gracias a Dios por Jeremy, porque no sé si estudió para abogado, pero debiera haberlo hecho. Porque ha podido rapidísimo elaborar contratos para un montón de cosas. Ahorita estamos en contratos de padres y otras cosas y nos ayuda mucho. Lástima, hermanos, tengamos que tener contratos entre un padre cristiano y la escuela. Si lo que nosotros debemos hacer es la extensión del hogar. Aquí debemos trabajar. ¿Cómo es posible, hermanos, que tengamos padres cristianos que vengan a levantar escándalos cuando somos su amigo? Estamos mal. Y yo sé que esto no se va a resolver fácilmente, pero empecemos. Áreas difíciles para nosotros en Costa Rica. MEP y su burocracia es un problema. Bueno, yo soy medio anarquista y yo casi diría que no cumplan. pero bueno, ustedes jugarán con eso, se verá. Agenda pagana que se opone al cristianismo es fuerte. La agenda pagana es fuerte. Y gracias a todos los profesores que están aquí acompañándonos, ustedes necesitan lidiar con esto a diario. Por los teléfonos viene, por la tele, por la radio, por el aire, ¿verdad? Expectativas de muchos padres que no comprenden la escuela reformada y esperan un servicio pagado. Ahora ustedes trabajan con familias que no comprenden. Y ellos creen, estoy pagando la plata, y como estoy pagando la plata, brinda el servicio y punto, se acabó, ¿verdad? Leyes que impiden buena disciplina y protegen al indisciplinado, bueno, ni hablemos de eso. Lo financiero es otro problema, y encontrar personal dispuesto y comprometido con una visión reformada. Esas son las luchas en que estamos. ¿Algún comentario o pregunta al llegar a este punto? Todos quieren tomar café también. Entonces voy a orar y tomemos 5 minutos. El hermano Donald sigue y él va a usar la tecnología como yo no hago. Entonces nos iremos hacia allá para la presentación de Donald. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos por tus siervos a lo largo de los siglos
que iniciaron este movimiento de educación cristiana desde Europa, desde el tiempo de la Reforma. Oh Dios, honramos a todos aquellos que vivieron y murieron por la causa de la educación bajo grandes penurias, sacrificios tremendos, luchando por la libertad de educar a sus hijos bajo ti, bajo tu palabra, Dios. Hoy, Padre, enfrentamos nuestro llamado de hacer lo mismo aquí en este lugar y este tiempo. Gracias por todos estos hermanos y hermanas que me acompañan hoy, oh Dios. Inspira tú dentro de nuestro pecho, Dios, el valor, la claridad, la convicción, la pasión para levantar a los alumnos que tú nos has mandado, Dios, para levantarlos en tus pasos, para que al salir de aquí, al graduarse, oh Dios, de esta institución SECRE, que se gradúen con formación de carácter cristiano, una formación ante ti, de ser mayordomo de sus dones en este mundo. Padre, lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, el que tiene toda potestad y autoridad. Amén.